Bueno, antes de empezar a ver los temas relacionados con la parte energética de los sistemas mecánicos, vale la pena retomar la diferencia entre los sistemas holónomos y los sistemas no holónomos y hacer un breve repaso de la parte de mecánica analítica 1, relacionado con lo que ya vimos en los otros videos, pero particularizándolo a el caso no holónomo. Ujú. Todo en mecánica analítica 1, pues ya hablamos de las propiedades y las características de los sistemas holónomos y vimos solamente una parte de sistemas no holónomos. Pero en el curso de mecánica analítica 2, gran parte de este curso está centrado en el estudio de sistemas no holónomos porque hay algunos detalles, por ejemplo, la representación el formalismo de Hamilton no aplica, como lo vamos a ver, a los sistemas no holónomos. Entonces es importante conocer estas diferencias y eh, adentrarnos un poquito más a las características de estos sistemas. Bueno, entonces vamos a acordarnos un poco de la parte de mecánica analítica 1 que nos habla de lo del espacio de configuraciones. El espacio de configuración es la representación, ¿no? Cuando pasamos de R3N, que es normalmente nuestro espacio en coordenadas cartesianas, a un, eh, a un espacio, a una variedad, por así decirlo, una representación de la configuración de nuestro sistema mecánico en su totalidad n-dimensional. Normalmente lo podemos, de hecho, podemos mostrar que localmente, ¿no? En una localidad, este espacio es difeomórfico, ¿no? ¿Qué quiere decir difeomórfico? Bueno, que es un isomorfismo suave. Quiere decir que cada punto, cada uno de estos puntos en esta variedad, que es el espacio de configuraciones, de hecho es la Q, es así. Q eh, va a coincidir con un punto en el espacio Rn. Y este mapeo que vamos a poder hacer aquí es suave, ¿no? La derivada de ese mapeo existe y es continua. De acuerdo. Entonces, podemos representar el espacio de configuraciones o la configuración de un sistema mecánico con n variables, que son las coordenadas generalizadas, y en cada punto de esa variedad, ¿no? O sea, podemos tener, vamos a pensar que tenemos una curva que está sobre ese manifold, ¿no? En cada punto, si nosotros podemos determinar la velocidad, digamos que va viajando aquí, la configuración va cambiando, ¿no? Eh, a lo largo de esta trayectoria y en cada punto, ¿no? Vamos a tener la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad eh, de esa configuración, por así decirlo, o la velocidad generalizada también se le llama, aquí no lo remarqué, pero es la velocidad generalizada, que son las derivadas con respecto al tiempo de las coordenadas generalizadas. Y eso nos va a dar el espacio tangente de este, de este manifold que es Q, que es el espacio de configuraciones de este espacio. Bueno, este en realidad sería Q. Voy a poner Q. Y nos generaría cada punto tiene asociada una, un conjunto de velocidades, ¿no? ¿Por qué tiene todas estas velocidades este punto? ¿No? Vamos a decir que aquí tenemos una configuración dada Q, esta. ¿Por qué tiene todas estas velocidades? Porque, bueno, puede pasar una trayectoria en este sentido, otra trayectoria en este sentido, ¿no? Otra trayectoria en este sentido, y todas cruzan por el mismo punto. Entonces, si calculamos la derivada en ese punto de cada una de estas líneas, o sea, cada de estas curvas, pues nos va a dar estos vectores, ¿no? Que son lineales. Entonces, es importante entender el concepto de que en cada punto que esté sobre esta sábana, sobre esta variedad, ¿sí? Cada punto tiene asociado un espacio que le llamamos el espacio tangente de ese punto. ¿Sí? Normalmente lo ponemos
se pone así, ¿no? Que es el espacio tangente, que es lineal, es un plano, como ya lo vimos en el otro video. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque vamos a ver que para el caso de las restricciones no holónomas no va a estar completo todo este plano y no nos vamos a poder mover en cualquier dirección a partir de un punto dado. Entonces, idealmente tenemos todas, pero para los sistemas no holónomos solo vamos a tener algunas direcciones. Puede ser que tengamos hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces podemos movernos en este cono, pero no podemos movernos hacia atrás, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de que no tengamos completo ese espacio tangencial de velocidades. Entonces por eso estoy retomando estos conceptos que ya vimos en Mecánica Analítica 1 y que ahora tenemos que usar para explicar a los sistemas no holónomos, ¿no? Para los sistemas holónomos, recordamos que para que sea una restricción sea holónoma, tiene que ser una restricción geométrica o que esté dada en las posiciones del sistema, ¿no? Puede ser en las posiciones en el espacio cartesiano o las posiciones ya directamente en el espacio de coordenadas generalizadas o en el espacio de configuraciones. Estas normalmente tienen la forma fi de q igual a 0. No aparece la derivada y son iguales a 0. Esta sería una restricción holónoma esclerónoma, no varía en el tiempo, pero a veces también aparecen de la forma fi de q, t, que dependen explícitamente del tiempo. Estas son las restricciones holónomas, ya las conocemos, ya las estudiamos en Mecánica Analítica 1. Y lo que hacen estas restricciones es que si teníamos originalmente un espacio n dimensional de coordenadas generalizadas, ¿no?, nos van a restringir a lo mejor en algún, digamos, es Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, nos van a restringir en alguna región, en un subespacio, ¿no? A lo mejor nos restringen en este plano que está aquí. Entonces nos quitan grados de libertad, es lo que normalmente interpretábamos como los grados de libertad, eran los 3n menos k, que el k era el número de restricciones. Si lo viéramos en el espacio de coordenadas generalizadas, partiríamos con este como n, ¿no?, sin ninguna restricción, pues son todos los movimientos de todas las partículas, menos el número de restricciones expresadas en las coordenadas generalizadas, nos darían realmente el manifold donde nos podemos mover, o el subespacio, el submanifold donde realmente se va a poder mover nuestro sistema. Ahora, en muchas ocasiones, las condiciones cinemáticas de nuestro sistema no van a aparecer como ecuaciones entre las posiciones o entre las coordenadas directamente de las partículas. Vamos a tener ocasiones donde estas condiciones, por la naturaleza misma de la estructura del sistema o de la forma en la cual trabaja ese sistema mecánico, no se pueden escribir nada más en función de las posiciones, y van a tener que aparecer una forma infinitesimal, o de otra manera, o en otras palabras, restricciones en las velocidades que no podemos integrar. Porque si son restricciones que podemos integrar en las velocidades, pues recuperaríamos una restricción en las posiciones, ¿no? Entonces no son integrables. Un ejemplo, pues es un ejemplo clásico de una moneda que está rodando sobre su canto, y tenemos el conjunto de coordenadas generalizadas para expresar esta posición. Serían las siguientes: sería xy la posición en el plano del punto que está aquí, θ es el ángulo con respecto a la vertical de un punto sobre el canto de la moneda, y phi, que phi es digamos la orientación, ¿no?, de la moneda, ¿no?, con respecto al eje x. Entonces estas son mis coordenadas generalizadas, y este sistema tiene la particularidad, o vamos a ponerle la restricción, de que el punto que está en contacto con el plano, que es el punto P0, no se puede deslizar. O sea, no puede derraparse este punto, ¿no?, tiene que girar forzosamente, ¿no? Esa es la restricción que se dice que es la restricción de rotación sin desplazamiento, ¿no? O rodar sin deslizamiento.
quiere decir que no me voy a ir, no se va a deslizar la moneda ni sobre esta dirección ni sobre cualquier otra. Para que avance esta moneda, ajá, tiene que rodar sobre su canto. Ujú. Entonces, ¿cómo expresamos esta restricción? Bueno, quiere decir que el cambio en X, por ejemplo, en X, nosotros podemos expresar el desplazamiento, ¿no? Vamos a expresar, si nosotros tenemos un círculo, ujú, nosotros podemos calcular cuánto avanzamos, ¿no? Si nosotros rodamos un cierto ángulo. Si nosotros rodamos un cierto ángulo teta, avanzamos aquí el arco, ¿no? Alfa. Entonces, de hecho, todo el perímetro, si damos toda una vuelta de este círculo, pues vamos a avanzar 2pi, ¿no? O sea, el arco que vamos a recorrer va a ser la misma distancia que vamos a recorrer sobre el piso y va a ser 2pi r. Entonces, r es el radio. Ajá. Entonces, la distancia que recorremos, si no se desliza este punto que está aquí, entonces va a ser 2pi, perdón, teta r, ¿no? El ángulo, si nosotros nos movemos un ángulo teta, vamos a avanzar teta r, ¿no? Nuestro desplazamiento va a ser teta r, ¿no? Este va a ser el arco, ¿no? Vamos a avanzar exactamente la distancia del arco que recorrimos. Vamos a ponerle r mayúscula para que coincida con la notación que tenemos de la moneda. Entonces la restricción es exactamente la misma. Quiere decir que si estamos sobre esta línea, ¿no? Vamos a asumir que el ángulo no va a cambiar, o podría cambiar, pero eso querría decir que estaríamos girando aquí. Esa no sería la restricción que nos interesa. La restricción que nos interesa es que no nos estamos deslizando en ninguna dirección. Quiere decir que el único cambio que podemos tener, que este punto que está aquí, para que nos movamos, digamos, el cambio en X y en Y, tiene que estar dado por la rotación de la moneda. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. R es el radio del disco. Entonces, para que no nos derrapemos, el cambio, ¿no? Este es, digamos, el ángulo. Si estamos aquí, digamos, podemos pensar que estamos aquí sobre esta línea, ¿no? Puede ser que venga haciendo alguna curva, pero en ese instante de tiempo, esta está dada como por la tangente a la curva que está haciendo sobre el piso. Está fijo phi. Podría variar, pero esa no es la restricción que queremos escribir. Nosotros queremos escribir la restricción con respecto al deslizamiento. Entonces el movimiento sobre la línea, esta que está aquí, es la derivada, ¿no? Bueno, el cambio, ¿no? Tendría que ser el cambio con respecto al tiempo de la rotación de teta, ¿no? Por el radio, ¿no? Si yo quiero ver cuál es la velocidad, alfa es la distancia que yo avanzo, entonces la derivada de alfa con respecto del tiempo, pues va a ser igual a la derivada de teta con respecto del tiempo por el radio de esto. Si lo estamos viendo de lado, ¿no? Estamos pensando nada más en el plano. Entonces, analizando esto, pues la posición en X y Y va a cambiar simplemente por la misma expresión que está aquí, ¿no? Que es R por la derivada de teta, simplemente por la inclinación sobre esta línea, ¿no? En X pues es la proyección de aquí y en Y pues es la proyección de acá. Entonces, esto tiene que ser igual. Aclaro, no estoy derivando la velocidad del punto, estoy escribiendo la restricción. Porque en realidad la velocidad del punto tendría que aparecer, por ejemplo, phi y phi punto. Pero ahorita lo único que quiero decir es que sobre esta línea, si lo vemos de lado, ¿no? Sobre esta línea se tiene que respetar esta igualdad. ¿Sí? Entonces esto pues es equivalente a esto que está aquí. O sea, de hecho, si calculamos la velocidad lineal que tendríamos sobre esta línea, que sería alfa, esta velocidad yo lo puedo escribir como la derivada de alfa con respecto al tiempo, ¿no? Sería x punto cuadrada más y punto cuadrada. Sería igual a ¿qué? A r por teta punto cuadrada, ¿no? R cuadrada por teta punto. Elevaríamos este al cuadrado, es r cuadrada, coseno, luego más este, lo sumaríamos,
Entonces nos quedaría r cuadrada por teta punto cuadrada. Entonces, en realidad tendríamos que la norma de este vector al cuadrado es r cuadrada teta punto. La norma del vector como tal, la norma de v, pues sería r por teta punto, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, esa es la restricción que tenemos, nada más la estoy escribiendo en función de las coordenadas x y y. Ahora, ya que tenemos esta restricción, bueno, la puedo pasar de un solo lado, nada más despejo, y tengo que x punto menos r teta punto por coseno de phi tiene que ser igual a 0, y y punto menos r teta punto por seno de phi tiene que ser igual a 0. Esto se puede agrupar, ¿no? Si lo escribimos de manera vectorial, de la siguiente manera. Yo puedo escribir aquí en función de las coordenadas generalizadas, ¿no? Recordemos que las coordenadas, las velocidades generalizadas son estas que están aquí. Entonces yo puedo reescribir estas restricciones o estas ecuaciones de esta manera vectorial, ¿no? Tendríamos A1, ¿no? Sería A1 transpuesta, sería esto que está aquí, A1, ¿no? Y esto sería A2, ¿no? A2 y A1. Entonces tendría A1 por Q punto igual a 0 y A2 por Q punto igual a 0. Esta manera es una manera bastante común de representar las restricciones no holónomas. Se llama la forma pfaffiana. Entonces los coeficientes a estos vectores dependen de q, las coordenadas generalizadas, y tenemos que esto se multiplica por q punto. Bueno, aquí ya me salté esto, lo podemos escribir de manera matricial. Si nosotros agrupamos A1 y A2, ¿no? A1 transpuesta y A2 transpuesta como en una matriz, pues podemos escribirlo de forma matricial, y esto que está aquí sería AQ, esta parte. Entonces, estas serían mis restricciones, y si nos damos cuenta, las restricciones claramente dependen de las velocidades, de las derivadas de las velocidades. No puedo yo ahorita quitar estas velocidades. Podemos revisar que estas ecuaciones que están aquí no son integrables. De hecho, para empezar, no aparecen los coeficientes que dependen de phi, ¿no? Sería un detalle ahí importante. Entonces, no hay manera de reescribir estas ecuaciones como una ecuación que simplemente sea fi de q igual a 0. No se puede. No se pueden escribir. Siempre van a ser de una forma en la cual aparecen explícitamente las velocidades generalizadas. Entonces estas restricciones son restricciones no holónomas y están en la forma pfaffiana. Ya sea que las escribimos de forma matricial o de forma vectorial, lo interesante aquí es que si lo escribimos de forma matricial, las velocidades permisibles o los movimientos que tenemos disponibles son el espacio nulo, están en el espacio nulo de la matriz AQ. Esas son las velocidades permisibles. Q punto. Si no están en el espacio nulo, Q punto no está en el espacio nulo de AQ, entonces esa velocidad no puede, mi sistema no puede tomar esa velocidad, no puede moverse en esa dirección, por así decirlo. Eso es algo interesante que nos va a ser útil en el análisis posteriormente. Entonces esas ecuaciones no son integrables, entonces no es posible cambiarlas por ecuaciones en las coordenadas generalizadas. Y un detalle interesante es que a pesar de que son restricciones sobre nuestro sistema, no nos están quitando, no nos están reduciendo nuestro espacio de configuración. En realidad podemos alcanzar cualquier punto en el espacio de configuración Q caligráfico, ¿sí?
a pesar de tener esta restricción no holónoma. Esto es importante porque quiere decir que no nos está generando un submanifold en Q. O sea, no pasa eso como en el caso de las restricciones holónomas, donde nos deja una región nada más, y que por cada restricción adicional holónoma esto se va perdiendo. Y por ejemplo, podemos empezar en el espacio R3 y luego nos puede restringir a un espacio R2 y sobre ese espacio R2 nos podría restringir todavía un espacio R1. Aquí no. Aquí cada restricción no holónoma no nos quita movimiento. Lo que nos quita es, o lo que nos restringe es cómo podemos llegar de un punto A un punto B en el espacio Q caligráfico. Si tenemos un sistema con restricciones puramente holónomas, yo puedo tomar cualquier trayectoria entre estos dos puntos. Pero si yo estoy en un sistema con restricciones no holónomas, las trayectorias que yo puedo tomar entre A y B están restringidas. ¿Sí? Tal vez podría tomar solamente esta trayectoria, ¿no? Un ejemplo. No existiría una configuración que me permitiría llegar por esta o llegar directamente así. Entonces, este tipo de restricciones lo que nos van a impedir es movernos como nosotros querramos. Pero sí podemos llegar de un punto a otro, siempre, siempre. Ok, entonces, tomando todo esto en cuenta, lo que seguiría sería ver cuáles son los casos, ¿no? Por ejemplo, Hamilton, el formalismo de Hamilton, que no aplica o hay cambios, ¿no? En Lagrange, cuáles son las diferencias a la hora de aplicarle nuestras herramientas de análisis para los sistemas mecánicos que vimos en Mecánica Analítica 1 a este tipo o a esta clase de sistemas.